ahora sí vamos a presentar nuevamente la columna Digitalmente, nuestra columna de tecnología con David Bustosoni. Buenas, David, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo están? Qué Muy bueno bien. encontrarles. Qué pena que la última vez que estuvimos haciendo la columna la hicimos en un paro de la universidad. Sí, Sí, hay que recordar es verdad que lo también hicimos que ayer. ayer hubo paro, sí, de la radio. Entonces, bueno, eso también es una lucha que tenemos que apoyar y que hay un paros de la universidad que van a suceder, que sucedieron y que van a suceder en estos días también. Apoyamos el reclamo docente, por supuesto, como lo hicimos la vez pasada. Y bueno, qué bueno que recuerdes ese contexto. Sí, lo recuerdo porque, bueno, estuvimos hablando sobre educación en el episodio 2 de la columna y Ujú. estuvimos hablando sobre esto de transformación digital precarizada Sí. en la primera. Y entonces, en esta edición me interesaba avanzar en una premisa que tiene que ver con la mente digital. Porque, bueno, cómo como seres humanos, pensando en humanizar nuestro vínculo con lo digital, cómo es que nos vinculamos con lo digital a partir de qué ideas tenemos, qué Ujú. lenguaje manejamos, porque bueno, la forma en la que pensamos está íntimamente ligada, indivisiblemente, al lenguaje. Y Total. entonces, bueno, tratando de llevar eso a lo concreto, por ejemplo, cuando alguien dice que el sistema está caído, Ujú. o dice que algo que igual sirve ya no va más porque hay que cambiarlo. Em, Esto que por ahí se conoce mucho, ahora se escuchó incluso en la entrevista que hubo ayer con un montón de impericias técnicas de Donald Trump con el señor Elon Pimienta, donde bueno, hablan del aceleracionismo y de que bueno, las cosas se tienen que dar y Sí, si algo se sí, tiene sí. que romper, que se rompa Mm. y si algo tiene que salir mal, que salga mal, y si hay personas que se ven afectadas, se van a tener que ver afectadas. Entonces, han pasado alrededor de 75 años de transformación digital y está bueno mirarse en este espejo donde, bueno, ¿qué entiendo yo por lo digital? ¿Tengo seguridad sobre el lenguaje que uso? ¿Sé de dónde viene? ¿No? Y entonces, por ejemplo, no sé, digamos, no sé ustedes si me quieren comentar algo, si hay alguna palabra. Em, Muchas veces hacemos lo digital con algo que no es real. Por ejemplo, ¿no? Muchas veces que en claro, ocasiones, por ejemplo, tengo amigos que discuten mucho por Twitter, por ejemplo, y dicen, pero no es de verdad. No es de verdad, es por claro, Twitter. claro. Y es peligroso eso en realidad. Y hay un concepto sobre esto de Mm, lo que no es real, que Mm. se usó mucho en la pandemia, se usó mucho en educación también. sí. ¿Cómo era? Con B corta. Con la virtualidad. Virtual. Virtual, ¿no? La virtualidad. Mm. ¿Existe la virtualidad? Mm. ¿No? Es uno de esos Mm, conceptos vacíos que, bueno, caen y los usamos y parece que se vuelven tendencia y solo por el hecho de que se vuelvan tendencia, bueno, forman parte de un ecosistema. Ujú. Pero ahora, a la luz de los hechos, ¿podemos seguir afirmando que es virtual lo que sucede en lo digital? Claro. ¿O acaso, bueno, era una forma de manifestar que, bueno, nadie tenía mucha idea de qué era lo que estaba pasando ahí? Entonces, bueno, decíamos que era virtual porque lo que queríamos decir es que es algo que sucede en una pantalla y no sucede en el cara Claro, a cara, claro. claro. ¿no? Y entonces, por oposición definíamos Ujú. este error recurrente que tenemos y que, bueno, por ahí las últimas noticias nos recuerdan tan duramente. No necesariamente la oposición a algo Mm, es mejor. claro. Y entonces, pensando en esto, ¿por qué mente digital? Bueno, porque quería esquivar o buscar una forma alternativa de hablar, por ejemplo, de inteligencia artificial. Y entonces, esto puede derivar en una discusión técnica donde, por ejemplo, hay una palabra que no conocemos mucho que es layoff, Mm. ¿no? No sé si alguno de ustedes la conoce. La he No, ni escuchado, ahí. pero no sé bien qué significa. Bien, layoff es despedir. Ujú. Y entonces, Ah, todo lo sí. que es la industria del Silicon Valley, la Mm. industria californiana predominantemente que produce muchos de los lanzamientos de software y hardware, durante los últimos 2 años viene despidiendo gente a rolete. Hubo como un pico de contrataciones en la pandemia, Mm. pero después han sido constantes despidos. Y mientras eso sucede, bueno, hay una demanda incesante de GPUs. Mm. Sí. ¿Sí? Los GPUs básicamente, vamos a decir, son como un tipo de procesador que se utiliza mayoritariamente hoy día para todo esto que tiene que ver con lo generativo, mal llamado inteligencia artificial. Mm.
para no saturar, sobre todo porque no tenemos tanto tiempo, pero si bien esto es algo que está bueno profundizarlo, ¿tiene sentido que se haga todo eso? Y tiene sentido, pensemos que un GPU de estas características vale entre 30 y 45 mil dólares. Elon Musk, por ejemplo, que también está desarrollando su propio motor de inteligencia artificial y bueno, está disponible para los usuarios premium de la red X o Twitter, como le quieran decir, él encargó 100.000. Así que estamos hablando de 100.000 por 40 mil dólares. Claro. Y entonces Elon tiene los suyos, Alphabet, Google tiene los suyos, Meta tiene los suyos, Amazon tiene los suyos, y el gobierno chino y empresas radicadas en China tienen los suyos, Cisco tiene los suyos, y obviamente todo esto, dicen incluso sus propios lobistas, tiene 3 limitaciones. Una es lo computacional, es decir, bueno, los GPUs solo pueden procesar tantos ciclos por segundo, y entonces hasta que no haya nuevos GPUs, bueno, ahí hay una limitante. La otra es energética, porque bueno, Sí, se tienen que correr los servidores con los que se potencian, con los que el motor de esa inteligencia artificial tiene que tener un servidor gigante del cual conectarse y del cual se esclaviza un poco la gente. combustible, Sí. ¿sí? Básicamente combustible. Una instalación decente tiene un consumo similar al de una provincia chica. Y entonces, la tercera limitante que plantean que existe es la ingenuidad, en el sentido de si no lo hacemos nosotros, lo va a hacer otro. Otro, Y claro. entonces lo tenemos que hacer, ¿no? La competencia. Hay una inevitabilidad. Sí o sí tenemos que... Y entonces, esto se ve reflejado, ¿no? Desde nuestra realidad, porque estamos tan lejos de California y del 90-210, tan lejos de esa realidad, tan lejos de estas cifras, mega cifras económicas, y sin embargo estamos cerca, ¿no? Porque nos escanean el ojo, estamos cerca porque, bueno, nos suben la tarifa, y entonces estamos cerca porque, bueno, los intereses de la deuda y todo eso hay que seguir pagando, y es cierto que en algún punto es la misma economía, y entonces, bueno, lo que parece abundar tanto como recurso, y este desenfreno por invertir, dicen, invertir, en toda esta tecnología, se tiene que financiar con algo. Y entonces, quienes estamos del otro lado de la pantalla, los usuarios, ¿estamos cómodos con esta relación? Porque en su momento se anunció que las redes sociales iban a unificar a los pueblos, iban a permitir una comunicación. Ja, 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 ja. Ajá, bien. Y entonces, bueno, pero con las criptomonedas, a diferencia de las monedas fiat, íbamos a tener independencia de los gobiernos, y entonces así nos íbamos a... No. Bueno, pero con el metaverso nos podemos conectar como Ahí no ya. podíamos... Ya al principio del metaverso ya está. No. Bueno, pero la inteligencia artificial... Claro que está al acceso de todos, claro, claro. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que prohibir el celular, tenemos que romperlos, tenemos que volver a... La época de las cavernas. Al Nokia 1100. ¿Qué opciones nos quedan? Bueno, la opción que nos queda es darnos cuenta de que ya estamos en una, estamos subidos y subidas a una transformación que comenzó hace mucho tiempo, pero es cierto que en ningún momento nos pidió permiso, en ningún momento dijo, bueno, lo que puede pasar es esto, sí, la prioridad de la empresa va a ser comprar un montón de componentes electrónicos, aunque los números no den, por ejemplo, en el caso de Lon Pimienta, y vamos a despedir un montón de gente porque, bueno, por el otro lado... Hay que compensar. Claro. Y entonces cabe preguntarse, bueno, ya, ¿cuándo tuviste vos tu primer celular, Juli? Y como a los 13. Es decir, hace... Uy, no me pongas tan en evidencia. Claro, es que Más de 10 años, vamos a yo había decir. hecho bien la pregunta, yo no te había preguntado por la edad. ¿Era cuándo? Claro, bueno, vamos a decir que más de 10 años. Hace unos años. Hace más de una década. Bien. En ¿Y una computadora? galaxia muy lejana. Yo tuve tempranamente, porque mi padre trabajaba con computadora y se la pagaba la empresa, que es una empresa internacional, pero mis amigos no tuvieron computadora hasta bien entrados los 2000.
¿Qué hay de vos? ¿Cuándo? Yo crecí en un pueblo con muy poca gente en medio de la montaña y el internet más rápido tenía un cuarto de mega. Entonces mi primer teléfono fue como los, qué sé yo, habría tenido, también más o menos fue como a los 13, era uno de tapita, Motorola, y computadora, nada, tenía la computadora, sí. Más o Vamos a menos, decir allá vamos a nada. hacer una aclaración. Él es mucho más joven que yo. Sí, sí, sí. O De sea, ambos. Sí. sí. Yo soy un niño todavía. Sí, sí, sí. Entonces cuando él dice lo tuve a los 13, tenés que pensar que no fue hace tanto en realidad. No, sí, yo tenía 13 en 2014, sí, ¿Y 14. ustedes creen que desde esos días a la fecha han aprendido y tienen una seguridad cuando usan lo digital que es totalmente incomparable que la que tenían cuando tenían 13 años, 15, la Eh, primera vez que lo usaron? Sigo descargando jueguitos pirateados con la misma fe. Con la misma fe de, ojalá esto no me mate la Yo compu. siento que no sé manejar un montón de cosas de lo digital y no sé si es porque no, o sea, realmente no lo aprendí o porque como cambia todo el tiempo la tecnología cada vez y más aceleradamente, no, la verdad que no te podría decir que sé manejar todo lo que tiene, por ejemplo, mi celular. No, lo que yo uso de Ahora, celular es un cabe cuarto. preguntarse si la tecnología es significativa, es útil, si cambia todo el tiempo. Digo, como un plomero Mm, tiene que hacer una instalación de agua mm. y las herramientas que compró hace 10 años, ¿le sirven hoy día? Sí, yo calculo que sí. Porque de hecho, ¿para qué diseñamos una herramienta? La diseñamos para usarla hoy, pero la diseñamos principalmente para ahorrar tiempo a largo plazo. Mm, Si no, tal vez es un problema de diseño. Y mm. tal vez la herramienta que estamos usando, bueno, ¿por qué le decimos herramienta? ¿Instagram es una herramienta? Depende para quién. No sabría contestar esa pregunta. ¿Vos podés pagar en Instagram? Sí. ¿Y qué Sí. pasa si no pagás? No te muestran, por ejemplo, tu... La gente te ve menos. Claro, la gente te ve menos, pues, tenés menos posibilidades de llegar, por ejemplo, si tenés un emprendimiento, a promocionarte. O sea que es qué una sé yo. agencia de publicidad. Sí, podríamos ¿Y decir. por qué le decís herramienta a una agencia de publicidad? Claro, no. Pensemos en herramientas. Yo creo que Instagram es una empresa, qué sé yo. ¿Cuál es la empresa, de hecho? Y es una empresa, bueno, Es Meta. O sea, La empresa la es Meta, empresa es exacto. Esa es Meta, claro. crea la red social con el fin inicial de decir, hey, compartí con tus amigos tus vacaciones en No, pero Chacabuco. de hecho, Meta no creó Instagram. No, lo hizo el chaboncito Lo compró. Meta hizo Facebook y después agarró Fue Snapchat, comprando. Sí. que es una red que acá en Argentina, salvo gente que por ahí vive en Palermo, No se usa tanto. no se usó tanto, Mm. pero básicamente Mark Zuckerberg, el CEO de Facebook, tenía como mucha ambición por hacerse de esta red, trató de ofertarla y hay un episodio de Los Simpsons donde Bill Gates visita a Homero, es una recreación de cómo es la compra. Muchas veces las adquisiciones estas son violentas porque lo que se termina generando es un monopolio. Claro. Y Exactamente. así entonces Instagram, que era una aplicación de fotos cuadradas, pasó a ser Instagram de Meta y luego siguió pasando el tiempo y se siguió transformando hasta hacer esto que es TikTok, más o menos como lo conocemos hoy en día. Ujú. Sí, Eh, es verdad. Va sumando cosas cada vez más parecidas a otras redes sociales. Exactamente, ¿sí? Entonces, la invitación desde este lugar es decir, bueno, ¿qué conocimientos podemos aprender para que lo que se actualice no sea la aplicación, no sea el dispositivo nuevo que sale una fortuna y ahora me tengo que comprar otro porque el que tenía no me sirve, aunque no está roto y se puede No, usar? por obsolencia programada. Exactamente. Claro. ¿Cómo puedo entonces actualizar mis propios saberes? Que mis propios saberes no van a caducar. Y sobre todo, si tengo nociones más profundas, bueno, lo que voy a poder hacer es perfeccionarlas, tener más solidez y poder recuperar esta seguridad que es muy extraño que siendo que llevamos décadas usando algo, nos siga transmitiendo inseguridad con eso. Y esto tiene que ver con que por ahí el rol que fue determinado para nosotros es un rol pasivo, que tiene que ver con el consumo, que tiene que ver con ser un cliente y que tiene que ver con la transacción financiera. No tiene que ver con el aprendizaje y no tiene que ver con lo que me conviene a mí, Claro. sino con la forma más rápida y más sencilla
de reportarle dinero Esa a empresa. los accionistas de las corporaciones que ofrecen Tremendo. Wow. Nos vamos con una reflexión hoy, la verdad. Yo quiero que se queden pensando. Sí. Yo quiero que se queden pensando en esto que dijo David, porque Sí. es muy importante también para pensar en cómo podemos construir esos saberes y cómo independizarnos un poco Y de cómo nos las relacionamos nosotros con corporaciones. herramientas que tenemos acceso día a día. Tal cual. Es para pensar eso, sí. Bueno, muchas gracias, David, por traernos este espacio tan interesante.